Actualmente. El domingo 23 de julio se llevaron a cabo las elecciones generales en España. Recordemos que el gobierno español, el Estado español, tiene un régimen democrático parlamentarista, un régimen democrático basado en el Parlamento como máxima autoridad política del país, posterior al rey. Bueno, otros hablan de que la monarquía es algo ornamental, algo clásico, algo que tiene que ver con una tradición. Sin embargo, bueno, el resultado que se obtuvo el domingo 23 de julio daba como ganador al señor Feijóo, que encabezaba la fórmula del Partido Popular por encima del Partido Socialista Obrero Español, cuya fórmula estaba encabezada por el actual presidente del gobierno, el señor Sánchez. Pero qué difícil suponer que quien obtuvo la mayoría no puede gobernar. Claro, en los regímenes parlamentaristas que exhiben pues algunos países en Europa, en América no tenemos algo de esa naturaleza. Las democracias son un poco más simples en cuanto al poder del parlamento. La división de poderes es, si se quiere, bastante diferenciada. A no ser el método electoral que tienen los norteamericanos, por ejemplo, que es un método electoral de segundo grado, con colegios electorales. Pero este podcast no se va a basar en metodologías, en regímenes, en democracias, sino qué pasó en España el domingo 23 de julio y qué ha venido pasando políticamente en un país que es tan importante no solamente para América, sino particularmente para Venezuela. El gobierno del señor Sánchez se ha encargado de implementar en los últimos 4 años mucho de lo que se contiene en la agenda progre. Recuerden que hemos venido conversando de esto, hemos venido tocando el punto en uno que otro podcast, porque hay una agenda global que discutió y acordó la ONU, no sabemos con quién, que es la Agenda Global 2030. Esa agenda dispone de una cantidad de preceptos que, entre comillas, deben cumplir los estados con el fin de que se cumplan determinadas metas muy amplias en cuanto a su naturaleza para el año 2030. ¿Qué incluyen esas metas? Demografía, geografía, delimitación de fronteras, posibilidad política en las migraciones, incluso control de natalidad, modelo educativo, modelo agropecuario, una cantidad de elementos que cuando uno revisa con rigurosidad son bastante peligrosos. Por ejemplo, mucho de lo que expone la Agenda 2030 es, digamos, un encantamiento de serpientes. El concepto del encantamiento de serpientes es este flautista que, muy propio de estos estados del Oriente Superior, del Lejano Oriente, como la India, bueno, en su movimiento, las serpientes son sordas, por favor, en su movimiento está el encantamiento que supuestamente producen. La gente piensa que está en la flauta que tocan, pero no, el encantamiento está en la distracción que produce el movimiento de sus dedos a la serpiente. Ese concepto en política se aplica mucho a algo que se vende como un elemento muy progresivo, un elemento muy positivo para la sociedad, un elemento en verdad indiscutiblemente aprobado por una mayoría, pero cuando uno revisa, ¿qué supone esto? Por ejemplo, en el caso de España, se ha hablado mucho en la Unión Europea de la contaminación, del calentamiento global y de toda la contaminación que producen las grandes empresas, y cuando uno dice hay que hacer algo contra esto, por supuesto que casi al unísono, en una mayoría total, todo el mundo dice por supuesto, hay que hacerlo. Eso ha hecho que, por ejemplo, el gobierno de España haya reducido la exploración de gas, la exploración de petróleo, que tienen también no una cantidad tan significativa como los países netamente productores de estos sustentos de materia prima energética, sino que, bueno, podrían cubrir una parte importante del mercado. Pero ¿qué sentido tiene que no lo explote, por ejemplo, el propio gobierno español y que sí lo compren mucho más costoso a otros gobiernos? La Agenda 2030 entonces propone a unos países industrializados
que dejen de contaminar, pero transportan esa contaminación a países donde la mano de obra es más barata, vale decir China, uno de los países más industrializados del mundo, donde la mano de obra prácticamente es regalada y donde están instaladas una cantidad increíble de empresas, una cantidad enorme de industrias que por la mano de obra tan barata resulta mucho más rentable para quienes las regentan, para quienes son sus dueños, el tener la planta allí con todo lo que simboliza el costo de transporte, con todo lo que simboliza la forma de comercialización completamente diferente y el tener que centralizar operaciones en un país bastante alejado, por ejemplo, de América Latina o de América del Norte o del propio mercado europeo, porque se compensa con el muy bajo costo de la mano de obra. Así, están transportando una gran cantidad de empresas a algunos países de Asia, algunos países de África, donde la mano de obra prácticamente es regalada. Es decir, el calentamiento global es malo si lo produce un país avanzado como Alemania, pero es permitido si lo produce un país tal vez en vías de desarrollo como, bueno, diríamos Kenia, diríamos Nigeria, diríamos Somalia, que son países que tienen conflictos sociales muy graves, pero que en la producción de materia prima energética no importa el tipo de conflicto que tengan, siempre y cuando provean la energía que demandan esos países industrializados. Así más o menos nos colocamos nosotros acá en Venezuela, pero no vamos a hablar de Venezuela, seguimos conversando de España. Por cierto, la agenda progre que ha venido implementando el gobierno de Sánchez, de este señor Pedro Sánchez, ha sido pues la ideología de género, por ejemplo en la educación, el poder cambiarse de género solamente con la autopercepción ante un registro civil, es decir, sin un examen psiquiátrico, sin una mayor revisión de esa voluntad, incluso cuando esa voluntad es inconveniente desde el punto de vista de otras perspectivas. Por ejemplo, hombres que están cumpliendo pena por haber cometido un delito y que entonces al momento de declararse mujeres son trasladados a una cárcel de menor seguridad, a una cárcel de mujeres, donde en el caso más reciente un hombre acusado de violación, de agresión sexual, fue trasladado a una cárcel de mujeres allá en España y violó a unas mujeres reclusas en ese recinto. Ese tipo de cosas ha venido ocurriendo en la sociedad española en los últimos tiempos. Amén de ese control que tienen los gobiernos de izquierda, que pretenden pues hablar de democracia, pero una democracia que sea solamente desde el enfoque de su manutención como poder. Creación de, por ejemplo, conceptos como la igualdad o la aplicación de la misma. ¿Quién puede pensar que un concepto tan noble como la igualdad no deba ser aplicado? Pero cuando nos ponemos a razonar, ¿de qué igualdad se trata? Debería ser la igualdad de todos ante la ley. Pero la aplicación de igualdad que pretende el gobierno de Pedro Sánchez y que ha pretendido el gobierno de Pedro Sánchez y que eso hizo perder la preferencia popular porque es a través de la suma de todos los componentes que ha hecho ese bloque con el PSOE lo que podría dejar en el gobierno al señor Sánchez y no la mayoría popular que se impuso votando por el bloque que estaba compuesto y encabezado por el Partido Popular y por Vox, entre otros partidos. Bueno, ocurre que allá el presidente del gobierno es elegido por la mayoría de los diputados, independientemente de el resultado que pueda haber obtenido. Sin embargo, desde el punto de vista político, nadie ha gobernado España si no ha ganado las elecciones. Ahora, esta gente de izquierda quiere decir que independientemente de que el Partido Popular haya ganado, y eso ha invocado el señor Feijóo, que ganó las elecciones, por tanto la alianza debe construirse alrededor de su propuesta de gobierno, porque fue la más votada por los españoles, pues no, eso ya no es importante. Es importante que las jugadas políticas que pueda hacer el señor Sánchez lo puedan mantener en el gobierno. Bueno, eso es un sistema que habrá que revisar y que los españoles tendrán que resolver su problema político. Pero ¿qué implicaciones tiene eso para la narrativa latinoamericana? Pues mucho, porque gran parte de la migración venezolana ha ido para allá
y gran parte de la migración africana también ha ido para el gobierno del Estado español. Allá tenemos entonces que hay un desbalance social en una gran cantidad de cosas. Y por ejemplo, ese Ministerio de Igualdad ha creado un desequilibrio total desde el punto de vista legal, donde otorga una calificación casi exclusiva de culpabilidad para el hombre que es señalado de lo que sea por una mujer. En otras palabras, la mujer tiene preferencia en la ley de España por sobre los hombres. Se rompe el concepto de la igualdad. Eso también ha sido un cuchillo de doble filo para el propio promotor de esto, que ha sido el PSOE y el Partido Podemos, que fue disuelto por una alianza llamada Sumar. Pues esa misma ley de igualdad, esa misma promoción del feminacismo, como definen algunos, ha servido para que la ideología de género, modificación también hecha por el gobierno de Pedro Sánchez, haya servido para que muchos hombres ahora sencillamente se cambien a mujer y el feminismo pierda sentido. Porque si las mujeres en un momento luchaban por tener trabajo, pues consiguieron puestos de trabajo. Si ya tenían trabajo y luchaban por conseguir sueldo, pues tenían igualdad de sueldo. Si ya esas leyes absurdas que hay por allí, que debe haber la misma cantidad de hombres y mujeres en la política, yo no veo allí ninguna igualdad, sino más bien un desequilibrio de toda índole, porque el mérito no está en tener un género en particular, sino en tener méritos políticos. Eso debería ser la oferta que permitiera a una persona votar o no por determinado dirigente. Pero bueno, todo eso se ha convertido en un arma de doble filo, porque el descontento que eso ha creado también este resultado para el gobierno actual de España. ¿Pero qué va a pasar allí? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque peligrosamente este ejemplo no está discutiéndose en Europa como debería hacerse en cuanto a tema de importancia, podríamos decir, sino que sencillamente el gobierno español es ahora un reflejo de lo que sería la aplicación de la Agenda Progre, la Agenda 2030 y las consecuencias políticas que eso trae. Ahora bien, si las consecuencias políticas fueron la derrota, el régimen parlamentarista de España permitiría, si consigue los votos suficientes de los diputados, que el señor Pedro Sánchez, aún perdiendo las elecciones, aún causando este desastre social y político que ocurre en España, siga siendo el presidente del gobierno español. Suena extraño, suena curioso. Bueno, cada pueblo con el modelo de democracia que le satisfaga. Soy Luis Martínez y escucharon el podcast Actualmente. Muchas gracias.